A continuación, presentaremos un recorrido por los distintos enfoques de la psicología, dando a conocer su contexto de aparición, objeto y método de estudio, principales personajes y principales conceptos vistos en clase, y poder establecer las diferencias. Los enfoques psicológicos buscan una explicación más integral del comportamiento. Estos estuvieron bajo la influencia de la filosofía positivista, y los principales enfoques son: el psicoanálisis es uno de los enfoques de la psicología, que tiene como objetivo la investigación y el tratamiento de las enfermedades mentales. Se basa en el análisis de los conflictos sexuales inconscientes que se originan en la niñez. Tiene como contexto de aparición una época donde los hombres y las mujeres tenían deseos sexuales reprimidos. Entonces estos deseos y esas represiones afectaban alguna parte del cuerpo de las personas, y aquí fue donde Freud, su principal precursor, empezó a estudiar sobre esto. La doctrina psicoanalítica sostiene que los impulsos instintivos que son reprimidos por la conciencia permanecen en el inconsciente y afectan al sujeto. Es importante tener en cuenta que el inconsciente no es observable por el paciente. El psicoanalista es quien debe volver accesibles dichos conflictos inconscientes a través de la interpretación de los sueños y los actos fallidos y de la asociación libre. La asociación libre tiene como objetivo que el paciente exprese todas sus ideas, sus imaginaciones, sus sueños, para que así su psicoanalista pueda tener en cuenta qué es lo que le sucede. Aquí es donde estudia su inconsciente. También nos habla del principio de placer, que es uno de los dos principios que según él rigen el funcionamiento mental. Por el contrario de este está el principio de realidad. Podría ser explicado mediante un ejemplo, como lo son los sueños, que nosotros nos imaginamos, soñamos muchas cosas que están en nuestro inconsciente, y al despertamos nos damos cuenta que esto no es verdad. La psicología humanista tiene como principal característica considerar al ser humano como un todo, sabiendo que existen múltiples factores que intervienen en la salud mental. Entre ellos convergen y se interrelacionan las emociones, el cuerpo, los sentimientos, la conducta, los pensamientos, entre otros. La psicología humanista es una corriente de la psicología que surge a mediados del siglo XX. Nace como una alternativa a las dos fuerzas principales, el conductismo y el psicoanálisis, para dar una respuesta diferente, abordando los problemas del ser humano, ofreciendo una perspectiva desde el ámbito de la salud más que desde la enfermedad. Sus principales personajes son Abraham Maslow y Carl Rogers. Como los principales precursores de la psicología humanista, pues me gustaría que conociéramos un poco más de ellos. Abraham Maslow es ante todo conocido por su famosa pirámide de Maslow. En ella establece una jerarquía con distintos niveles de las necesidades humanas, partiendo de las más básicas como las fisiológicas, hasta llegar a la cúspide donde se encontrará la autorrealización. Este es un concepto creado por Maslow al considerar que cuando el ser humano ha satisfecho todas sus necesidades es cuando llega a un estado de desarrollo de su impulso vital. El otro precursor es Carl Rogers. Tiene una visión novedosa de hacer terapia que facilita una relación más directa con el cliente, término que acuñó dentro de la psicología por considerarlo más adecuado que paciente. En su libro Terapia centrada en el cliente muestra cómo en su experiencia clínica rechaza las técnicas directivas, mostrando una relación más cercana con sus clientes, favoreciendo el encuentro de sí mismos. El objeto de la psicología son las vivencias personales. Esto es un objeto netamente pragmático. La vivencia personal se caracteriza por ser una experiencia consciente, arraigada al presente, a un lugar específico y con un sujeto específico. Su método son la comprensión y el diálogo, porque para acceder a las vivencias personales es fundamental el diálogo para que el cliente o el paciente pues pueda contar todas sus vivencias personales. Pero pues la comprensión es fundamental en esto porque necesitamos comprender lo que el paciente nos está diciendo. Consideran que es muy importante y necesaria la relación con los demás, teniendo en cuenta el contexto en el que se produce para el desarrollo individual del ser humano. Aparte se considera un ser único, responsable de su propia experiencia, capaz de tomar conciencia de sus propios recursos para desarrollarse, para llegar a la autorrealización y descubrir sus potencialidades. Las personas poseen la capacidad de tomar sus propias decisiones para la psicología humanista, porque pues son capaces de responsabilizarse de sus decisiones y de emprender un desarrollo y despliegue de sus propias potencialidades.
Y la psicología humanista intenta ser integradora del hombre consigo mismo y con su entorno. Su concepción del ser humano es la de un ser creativo, intencional, integral, cuyo psiquismo y corporeidad son una misma realidad y no dos partes separadas. Texto de la psicología cultural. El proyecto de Vygotsky nace desde la Revolución Socialista bajo el liderazgo de Lenin y sus obras fueron publicadas en 1953 nuevamente. Lenin, Vygotsky y Bakunin. Bueno, esta teoría se basó en la consolidación de una nueva ciencia para la constitución de un nuevo hombre, siendo así una propuesta que emerge desde lo cultural, reuniendo ideas que consolidarán esta postura desde la educación, la psicología y la paidología, que es la ciencia del niño. Elaboró su teoría de la génesis y la naturaleza social de los procesos psicológicos y superiores. La idea de Vygotsky junto con Bakunin fue realizar una concepción del desarrollo cultural del ser humano por medio de un instrumento que es el lenguaje, ya que por este medio se da la praxis para conocer el mundo mientras intercambiamos ideas con otros. Bueno, método y objeto. Vygotsky se interesa por el desarrollo de las estructuras cognitivas, por el desarrollo de la inteligencia, pero a diferencia de Piaget, introduce una principal importancia en la cultura. Propone un sujeto activo, al igual que Piaget, pero a diferencia es que él dice que la capacidad intelectual de un ser humano posee y se inicia en la cultura. ¿Cómo se estudia? A través de un análisis genético, experimental. Se pregunta por el origen de la inteligencia del ser humano y por cómo se desarrolla en las experiencias con los sujetos, y el experimentador es el representante de la cultura. Bueno, entonces el experimentador le plantea a un niño la situación de tener que agarrar algo que está encima de una repisa y no lo puede alcanzar. En la habitación hay una escalera, pero el niño no se da cuenta que con esa escalera puede cumplir su objetivo. El experimentador puede sugerirle al niño utilizar la escalera para alcanzar el objeto. En ese momento se convierte en un representante cultural. Las herramientas culturales son fundamentales para que el ser humano pueda accionar sobre el medio. La herramienta más importante es el lenguaje, porque nos permite comunicarnos con los demás y accionar con el mundo y comprender lo que nos rodea. La herramienta es lo que media entre el sujeto y la cultura. Símbolo es algo que eminentemente es la cultura, permite dar cuenta del mundo en el que vivimos y relacionarnos con él. Lenguaje, necesitamos de un biológico para poder hablar, pero si no hay una estimulación cultural, no se desarrolla el lenguaje, por más que los seres humanos estamos preparados y equipados para poder hacerlo. El enfoque cognitivo-conductual. Tiene su origen de desarrollo en el enfoque conductual y después tuvo un punto de encuentro con el enfoque cognitivo. A partir de los años 50 se aparecieron estas estrategias y procedimientos de la psicología cognitiva por la gran variedad y eficacia de las terapias. Se fue extendiendo. Principales personajes. Empezamos con Skinner, donde planteó la existencia de otro tipo de aprendizaje que se llama el condicionamiento operante, donde los procesos de comportamiento que se adquieren o se mantienen o se extinguen. Después con Aaron Beck, donde dice que los pensamientos que experimenta la persona, como las emociones, los pensamientos, los sentimientos, influye en la reacción comportamental. Después con Albert Ellis, con su terapia racional emotiva, demuestra que la gran parte de sufrimiento emocional es debido a las creencias irracionales, donde se ejerce el efecto contrario de su conducta. Por último, Albert Bandura, donde propone el determinismo recíproco entre los efectos cognitivos, los factores cognitivos y la conducta en su influencia ambiental.
Tiene como objeto de estudio la conducta humana y los procesos mentales implicados por el conocimiento. El método es la modificación de la conducta por medio de la observación, el pensamiento y las emociones. El concepto el que acuñó es principalmente la tesis conductista, donde consiste que la conducta humana es aprendida. Pero entonces este aprendizaje no consiste en solo un vínculo asociativo de estímulo y respuesta, sino que también en las formaciones de relaciones de significado personal. También representa la organización de conjuntos hereditarios que tiene cada persona sobre lo que significa su experiencia, sobre sí mismo y sobre los otros. Podemos concluir que los distintos enfoques resaltan los principales fundamentos de importancia que tienen en el estudio de la psicología.